Durante el periodo de confinamiento, una de las actividades más importantes ha sido el abastecimiento de alimentos. En este contexto, los productores del sector agropecuario enfrentan distintas adversidades. El maestro Iván Cortés, investigador y candidato a doctor por la UAM en temas agroindustriales, señala cuál es la situación. En el caso de los productores rurales, no, ellos tienen que salir a su producción, a generar los alimentos que día a día nosotros tenemos en nuestra mesa. Y por tanto me parece que la agenda de discusión, sobre todo en este marco, tendría que estar justamente mucho más clara, mucho mejor posicionada, tendría que ser un eje fundamental. De hecho, la producción agroalimentaria, poco se habla del sector agroalimentario y de sus condiciones, de sus apoyos, de la cuestión que están enfrentando. De acuerdo con el especialista, México está enfocando sus esfuerzos en apoyar las agroexportaciones por medio de tratados como el TLCAN, dejando de lado a los productores nacionales y dependiendo de los alimentos que se producen en el extranjero. Es decir, el TLCAN no es el diagnóstico aquel de que iban a generarse mejoras en la competitividad y que todos los productores iban a poder insertarse. Es falso en tanto que solamente es un segmento el que se inserta a la lógica de la exportación, en detrimento de las mayorías, que son los pequeños y medianos productores, ahora reforzado con el TEMEC. En la esencia se sigue conservando los mismos rasgos del diagnóstico de que hay que seguir insertando una lógica de agroexportación y seguir apoyando a este segmento de capitales transnacionales mexicanos, como el caso de las frutas y hortalizas. México actualmente, de su producción actualmente depende del 55% más o menos de sus alimentos es importado. Hay casos muy extremos, como el caso del arroz. En el caso de la estamos importando cerca del 80% del arroz, de lo que consumimos, casi más del 50% del maíz que estamos consumiendo, de tal manera que México perdió desde hace ya más de 20, 25 años de la entrada de la globalización neoliberal, su autosuficiencia y soberanía alimentaria. La debilidad que vive la agroindustria mexicana tiene origen en la desigualdad con sus competidores transnacionales en áreas clave del sector. Las agroindustrias transnacionales estadounidenses se posicionaron en el control, diríamos, agroalimentario global y desde ese espacio impusieron diversos mecanismos. Para señalar algunos datos, y esto nos permite articular la situación actual del TEMEC, 4 compañías que son las que generan los insumos, controlan el 66% del mercado de semillas y cerca del 70% de agroquímicos, nada más 4. Dentro de esas 4 está Monsanto Bayer, Syngenta, DuPont. Otro dato importante es que 4 fabricantes de maquinaria agrícola, sobre todo una empresa estadounidense que se llama John Deere, controlan el 56% del mercado mundial. Y 4 comercializadoras de granos, conocidas como las ABCD, controlan el 75% del mercado mundial de cereales, de la comercialización de cereales o granos básicos. Hicimos un comparativo también de costos, analizamos el costo de cuánto es el costo de producción de una hectárea en Estados Unidos, de un cultivo como es el arándano, que es parte de los berries, y cuánto cuesta la misma hectárea de producción en México. Y nos dimos cuenta que en México es 40% menor el costo de producción, y ese costo 40% menor es sobre todo por el bajo costo de la fuerza de trabajo, y el productor se va a apropiar solamente de un 10% del ingreso general. Asociado a la desigualdad competitiva, la política implementada por el gobierno mexicano tampoco favorece a los productores en desventaja. Para ello es necesaria una propuesta diferente. Que no están siendo suficientes en el entendido de lo que realmente el sector requiere. No hay ninguna visualización de estrategia de cómo canalizar estos subsidios y apoyos, y parece ser que se convierten en una especie de asistencialismo y de control incluso político. Se requiere un proceso de desarrollo integral, no solamente visualizado en un eje, diríamos, estrictamente económico, sino en un proceso multidimensional, pero desde las comunidades, desde los productores, desde sus espacios, desde lo que entienden como procesos productivos. Escuchar a las voces de los campesinos y campesinas parece que no están dentro de los marcos de las políticas públicas. Reivindicar a los campesinos y campesinas de México es reivindicarnos a nosotros mismos, es reivindicar a los que somos. Este trabajo de investigación del maestro Iván Cortés fue galardonado con el premio Dr. Ernest Feder 2020 a las mejores tesis de doctorado por sus contribuciones en la materia, otorgado por la UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas. Universidad Autónoma Metropolitana. Casa abierta al tiempo.